Hola María Cristina, bienvenida y puedes presentar ti misma. Claro que sí, Rebeca, muchas gracias. Mi nombre es María Cristina Buitrago, mi formación es psicóloga eh, y pues, estoy vinculada con la Fundación CRAN, que ya llevamos varios años trabajando con Children Change en estos proyectos, fundamentalmente en trabajo de prevención con los adolescentes y con familias. Mm, La primera pregunta es, ¿qué problemas en materia de salud mental enfrentan las niñas y niños que han sido víctimas de reclutamiento forzoso? Por ejemplo, estigma. De la experiencia que CRAN ha tenido, en el trabajo con jóvenes desvinculados del conflicto armado, principalmente sí podemos determinar que hay unas condiciones de estrés postraumático, fundamentalmente por las situaciones y entornos de riesgo que son para estos niños enfrentarse a estos eventos. ¿Cómo los podemos ver reflejados? Principalmente hay una gran desconfianza por generar unos vínculos, unas relaciones. Esto lleva a que se presenten unos comportamientos de mucho más aislamiento o de estar retando como las normas que pueden existir porque no tienen como todas las condiciones para asumirse dentro de otros entornos que no sean el que viene del conflicto armado. Hemos encontrado situaciones donde se ha requerido unos apoyos importantes para poder tener algunos comportamientos, algunas situaciones relacionadas con depresiones, aislamientos, conductas de ansiedad. También como desde todo el componente de estrés postraumático, pueden presentarse dificultades en rutinas asociadas con el sueño, que empieza a generar también unas necesidades importantes de poder atender hacia lo que ellos en este momento están requiriendo. ¿Qué herramientas implementa el proyecto con Children Change Colombia, con los niños y niñas para ayudarlos a lidiar con el trauma? El enfoque que se ha venido desarrollando desde el proyecto con Children es potencializar su proyecto de vida. Es empezar a reconocer que esta experiencia que ellos vivieron es parte de su historia, la vamos a acompañar y elaborar, pero esa situación no los narra. Son situaciones que efectivamente llevaron a que sí se enfrentaran a situaciones que no eran esperadas siendo niños y adolescentes, pero es cómo a través de un proyecto de vida basado en generar habilidades en ellos y en creer también en la legalidad a través de la relación que pueden hacer con este cuidador principal que se constituye en el hogar sustituto, en el Estado y en la sociedad civil, como podemos nosotros representarlo, empezamos a potencializarlo. ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Teniendo mucha participación de ellos. Es entender que su voz, que antes estaba un poco oculta durante su experiencia, su voz tiene mucha potencia. Y con su voz pueden decir, aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a tomar decisiones y encontrar también qué los vincula. Y dentro de esa vinculación hemos encontrado que a través del arte ellos están potencializando mucho todas estas habilidades. Eh, Como dentro de las experiencias previas que ellos tienen y de las regiones que ellos vienen, también hay mucho potencial cultural. Y es, como te decía, en el momento de cómo le doy lugar a esa historia, es fundamentalmente reconociendo que también esas creencias que ellos tienen, esas habilidades las podemos potencializar. Entonces, se ha venido haciendo un trabajo muy desde el arte, desde arte terapia, ha sido también el énfasis que nosotros hemos querido darle de cómo podemos sanar y podemos potencializar y también cómo les damos también, como te digo, esa voz y buscando a través también de la danza, de generar procesos de liderazgo y de confianza con el grupo que está acompañando ese proceso. ¿Y qué puede hacer la sociedad para abordar el estigma sobre los o las jóvenes víctimas del reclutamiento forzoso? Y el trabajo a nivel de la corresponsabilidad es fundamental y es empezar a hacer unas narrativas de ellos de manera diferente,
no quedarnos en la situación difícil en donde lo que queremos es empezar a explorar esa experiencia que tuvieron en el grupo, sino es cambiar esas narrativas desde ese potencial, desde lo que ellos pueden en este momento ver reflejado y que se mantengan en el grupo, en el grupo ya saliendo, en el hogar sustituto, que puedan vincularse a procesos académicos, terapéuticos, que cumplan con lo que genera las dinámicas de una ciudad. Y ese empieza a ser también un reto muy importante. Hay mucho desconocimiento de las experiencias que viven y un poco como decimos acá en Colombia, manejamos como un lenguaje muy amarillista, ¿no? Es quedarnos a ver qué fue lo más difícil y qué fue, no, es ya esto es parte de su historia, pero la tengo que respetar y cómo efectivamente puedo llegar a empezar a potencializarla. La labor que hacen estas cuidadoras, que son los hogares sustitutos tutores, donde están vinculados estos jóvenes, es clave, porque efectivamente es lo que nos va a permitir generar vínculos sanos, entender las necesidades y ponerles a voz. Se constituye en ese primer entorno que desde la propuesta nuestra de prevención empieza a sanar ese entorno de confianza, de relaciones sanas, donde existen unas rutinas, unos roles, unas posibilidades también de decir, expresar mis sentimientos, se constituye como en esa base que muchas veces ellos no tuvieron. La mayoría de ellos salieron desde muy temprana edad de sus hogares y empiezan a encontrar esta relación, pero también validar esas relaciones que ellos tienen con sus familias biológicas, con su comunidad, con su entorno. ¿Y podrías contarnos la historia de un caso exitoso? En este momento, algo que nos ha pasado muy importante con el programa es encontrar ese potencial que hay, el gusto, el que ellos propongan. El año pasado, antepasado, tuvimos una experiencia muy linda que fue, ellos construyeron su historia a través del arte y cómo este arte empezó a pasar por diferentes entidades del Estado y donde ellos se podían parar al frente y construir, y la pregunta era qué era la paz para ellos, y la construían desde donde provenían, les sabía a pescado, les olía a pescado, les olía a chocolate, a familia, ese proceso de encontrarse entre ellos con una voz, con una participación fue muy positiva. Ahorita también tenemos y hemos logrado una mayor posibilidad en que los adolescentes y jóvenes quieran vincularse a procesos académicos más formales. Ellos tenían la idea de, pues, como que logramos tener un técnico o apenas si terminamos el bachillerato. Se han puesto unos mayores retos. Ahorita tenemos una vinculación en universidades, donde también se ha logrado vincular a empresas que quieren ayudar y apoyar a estos jóvenes en que terminen unas carreras, en que sean profesionales y que empiecen a incluirse en unos medios que, entre comillas, ellos nunca pensarían haber estado. Estar en universidades y empezar a enfrentarse a esa legalidad desde sus mismas habilidades. Entonces, ahorita tenemos, es una mujer que está estudiando psicología y parte de lo que ella ha trabajado en este proceso ha sido también ir sanando y encontrar que desde la legalidad, desde su potencial, desde ponerse estos retos, cada día logra unos mayores aprendizajes y todo, ¿no? El cambio que tienen en su apariencia, en su lenguaje, en cómo empiezan a relacionarse. Y esta experiencia empieza a generar un liderazgo entre los otros, es ver, ah, bueno, si ella pudo, vamos a poder, vamos a encontrar. Entonces, es cómo se vuelve todo entre ellos un sistema que nos enseña también a nosotros todo el tiempo ese potencial que ellos tienen.